Bien, pareciera ser grande, pero es una estructura mucho más simple. En cambio, un gran negativo, vamos a borrar esto. Un gran negativo, déjeme cambiar un poco el color. Entonces, un gran negativo tiene una estructura totalmente diferente. Tiene una pared celular bastante pequeña, formado, es grande, igual a la pared celular, pero una pared que está relacionado con la del gran positivo, bastante pequeña, que se llama peptidoglucano. Entonces, el peptidoglucano del gran positivo es bastante grande en relación al peptidoglucano del gran negativo, pero estructuralmente está formado por diferentes componentes del gran negativo, que tiene lipoproteínas, lipopolisacáridos, que le van a dar o le confieren una complejidad mayor. Tiene canales de porinas, se llaman canales de porinas, que hacen que este gran negativo sea mucho más complejo. Entonces van a tener estructuras totalmente diferentes, ¿no? Que le dan mayor complejidad y también mayor antigenicidad. Si tiene mayor capacidad antigénica, es mucho más virulenta. Entonces es mucho más complejo. Tiene una capa peptídica bastante, de peptidoglucano bastante pequeño, y tiene por debajo, tenemos una capa de lípidos, perdón, que es la membrana celular. Entonces, el gran negativo tiene dos membranas, es como si tuviese dos membranas celulares, su membrana celular interna y una membrana celular externa. Entonces, tenemos una mayor complejidad. Por lo tanto, el gran negativo es mucho más complejo y es mucho más virulento en relación al gran positivo. Bien, entonces, cuando hablamos de estructuras, perdón chicos, entonces vemos que la pared celular del gran positivo es bastante grande. Entonces, cuando yo digo antibióticos, entonces yo debo clasificar antibióticos de acuerdo al lugar donde actúan estos. Entonces, tengo antibióticos que actúan a nivel de la pared celular, antibióticos que actúan a nivel de la membrana celular, antibióticos que actúan en la parte interna de la bacteria, ¿no? Inhibiendo la síntesis de proteínas, en la parte interna de la bacteria inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos y también inhibiendo, ¿no?, los folatos o estructuras metabólicas internas. Entonces, inhibiendo el ácido fólico. Si ustedes recuerdan esta clasificación, va a ser mucho más fácil. Entonces, cuando yo digo antibióticos que actúan a nivel de la pared celular, ¿quién tiene mayor pared celular formado por peptidoglucano? ¿El gran positivo o el gran negativo? Positivo. El gran positivo. Es como jugar al tiro al blanco. ¿A quién le van a pegar más si juegan al tiro al blanco y el blanco es la pared celular, la pared de peptidoglucano o el muro de peptidoglucano? ¿Al gran positivo o al gran negativo? ¿A quién le van a pegar más? ¿Cuál sería mucho más fácil de llegar si nosotros hacemos tiro al blanco? ¿El gran positivo o el gran negativo? Positivo, doctor, por ser muy grande la pared. Si tengo un tiro al blanco mucho más grande, va a ser más fácil llegar a tirar al peptidoglucano de gran positivo que el gran negativo. Entonces, los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular generalmente van a tener mayor cobertura sobre los gran positivos. Pero eso no quita que existen antibióticos que actúan también sobre los gran negativos. Por eso que vamos a hacer clasificación de antibióticos para gran positivos, clasificación de antibióticos que actúan a nivel de la pared celular. Muchos de estos actúan más sobre gran positivos,
¿no? Algunos que se han ya diseñado de una forma diferente estructuralmente, que van a actuar tanto para gram positivos, pero gram negativos, ¿no? Entonces, eso es algo que deben ustedes diferenciar. Bien, el caso clínico nos muestra diferentes grupos de antibióticos, ¿no? Entonces vamos a tratar de que ustedes entiendan algunos conceptos básicos para poder manejar de forma adecuada la antibiótico-terapia. Bien, entonces, tratando de recordar un poco a grandes rasgos lo que es la diferencia entre gram positivo y el gram negativo, también es importante que ustedes recuerden qué cosa es la resistencia, ¿no? ¿Alguien puede decirme qué cosa es la resistencia, chicos? Chicos, su compañera mencionaba o hablaba sobre algunas betalactamasas. Podría ser, doctor, generar mecanismos de defensa para que no se genere cierto efecto. ¿Ya? ¿Qué más? En este caso sería, bueno, que genere proteínas que impidan que el fármaco haga efecto. A ver, ¿quién tiene por resistencia, chicas, ustedes? A ver, Xiomara, tú que revisas el tema. Xiomara, ¿está ahí Xiomara? Xiomara, ¿no? Me estoy equivocando. Que no, yo no puedo ver la lista porque está en la pantallita. Chicos, tienen que intervenir. La resistencia sería como la capacidad que va adquiriendo la bacteria para resistir a los efectos de un fármaco. Mm. Bien, bueno, es como su nombre dice, ¿no? Resistir frente a una agresión. Entonces la bacteria va a tener como agresor al antibiótico y la bacteria va a buscar diferentes mecanismos o diferentes formas de sobrevivir al antibiótico. Entonces de eso se trata la resistencia, ¿no? La resistencia del germen es tratar de que sobreviva frente a la acción del antibiótico. Entonces, existen diferentes mecanismos o diferentes formas de resistir al antibiótico. Entonces, ¿cómo se puede generar esa resistencia? ¿De qué forma el antibiótico o de qué forma el germen, perdón, puede generar esa resistencia? Por encima, doctor, ¿Mm? por Bien. encima que metabolicen el fármaco. Entonces, cuando hablamos de resistencia, existen diferentes, ¿no?, formas. Hay 4 muy conocidas hasta una quinta, pero las 4 que son mucho más frecuentes las vamos a comentar. Entonces, mencionamos de que la bacteria tiene diferentes formas estructurales. Tiene un peptidoglucano, ¿no? Una pared de peptidoglucano, que muchas veces es el lugar de acción de muchos antibióticos. Para que esa pared se forme, tiene que pasar diferentes eh, formas metabólicas para formar la pared celular. La pared celular, chicos, recuerden que tiene que ir formando gradualmente, tiene que ir formándose gradualmente y tiene que formar esa estructura de pequeñas unidades, ¿no?, que se van a ir formando en el interior de la bacteria. Entonces, para que se forme la pared celular, entonces yo voy a necesitar de que esas estructuras que están formando el muro se formen en el interior de la bacteria. Entonces, para que yo forme una bacteria, si esta es una bacteria, esas subunidades que se van a formar en el interior tienen que atravesar la membrana celular y atravesar el espacio periplásmico y llegar
a la pared celular. En la pared celular van a formarse unas pequeñas unidades. Entonces, esas unidades que se han formado van a ser transportadas por una proteína. Tienen que transportarse por una proteína. ¿Sí? Y una vez transportada por esa proteína, van a formarse pequeñas subunidades. ¿No? Entonces van a formarse pequeñas subunidades. Y ese proceso de formación de pequeñas subunidades se llama la... se me fue el nombre ahorita. Transglutaminación. La transglutaminación. Entonces, la formación de estas subunidades depende de unas enzimas que van a ir formando esas subunidades. Luego, para que estas subunidades terminen formándose una pared, va a depender de otra proteína. Y este proceso se llama transpeptidación. Entonces, esa transpeptidación depende de una proteína que se llama PBP. Entonces ya tenemos una formación de estas unidades en el interior de la célula, se transportan, se forma la transglutaminación y luego por el proceso de transpeptidación se van a formar o se van a unir estas subunidades y formar toda una pared. Entonces el antibiótico puede actuar en diferentes formas o en diferentes lugares. El antibiótico puede inhibir la formación de estas unidades. Vamos a ver en su momento qué antibióticos son. El antibiótico puede evitar que se transporte esa subunidad, inhibiendo la acción de estos canales o esas proteínas transportadoras. Y también el antibiótico puede evitar la unión de estas pequeñas unidades, que es la transglutaminación. Y también el antibiótico puede actuar a nivel del PBP, inhibiendo la transpeptidación y formando una pared. ¿Sí? Entonces, como yo sé que para que esta pared sea fuerte y tenga resistencia, ¿no? Y evite que la bacteria colapse, porque la presión de la bacteria es bastante alta. La presión de la bacteria es bastante alta en su interior. Y para que se sostenga o soporte esa presión interna, tiene que tener una estructura bastante gruesa. Y tiene que formarse esta pared. Entonces, ¿de quién depende? Del PBP. Entonces, ¿qué hace el antibiótico? El antibiótico puede bloquear ese sitio de unión o esa proteína que le permite unir esas subunidades, que es el PBP. Entonces, como la bacteria ya sabe y entiende que ese es el lugar vulnerable, lo que hace la bacteria es cambiar el sitio de unión. Entonces, mi resistencia o una resistencia será la alteración del sitio de unión. Entonces, ¿qué hace? El antibiótico reconoce al PBP, ¿no?, como el lugar donde tiene que unirse para inhibir la acción y evitar la transpeptidación. Reconoce al PBP. ¿Y qué hace la bacteria? Cambia y le dice, tú ya no te vas a llamar PBP2, sino te vas a llamar PBP2A. Entonces, como cambió el sitio de unión, el antibiótico viene acá, se encuentra, ve a un PBP2A y dice, a ti no te conozco, entonces no hay forma de unirme. Entonces no hay forma de unirse porque está cambiando el sitio de unión. Entonces esa es la principal alteración o la principal forma de resistencia que tienen los estafilococos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular, que son en general los beta-lactámicos, ¿no?, pueden encontrarse con un tipo de resistencia que es la alteración del sitio de unión. De esa misma forma también va a actuar en el gran negativo. Acá, en el gran positivo en toda esta estructura y en el gran negativo en esta pequeña estructura que es la alteración del sitio de unión. Otra forma de resistencia es produciendo enzimas.
que es la beta-lactamasa, que mencionaba su compañera, ¿sí? La beta-lactamasa. Entonces, la beta-lactamasa, ¿qué va a hacer la beta-lactamasa, chicos? Va a degradar el anillo beta-lactámico de los Entonces, huevos. la acción de la beta-lactamasa será causar la hidrólisis, ¿no?, del antibiótico. Entonces, va a actuar de una forma que va a tratar de eliminar a los antibióticos. Entonces, produce beta-lactamasas y elimina los antibióticos. Y tenemos diferentes tipos de beta-lactamasas, que una de ellas es la penicilinasa. La penicilinasa. Esta penicilinasa, entonces, va a eliminar, por ejemplo, a las penicilinas, como su nombre dice, las penicilinas, a la cefalosporina de primera generación y cefalosporina de segunda generación. Esas son las penicilinas. Si tengo, por ejemplo, un neumococo y de ese neumococo ha creado resistencia produciendo beta-lactamasa, ese neumococo no va a tener ningún efecto o no va a desaparecer ante la presencia de una penicilina, probablemente sódica o benzatínica, o de repente frente a una amoxicilina o una cefalosporina de primera generación como la cefalexina. Entonces ha creado resistencia frente a este grupo de antibióticos que son las penicilinas y las cefalosporinas de primera y segunda generación. Pero también pueden ser mucho más complejos y crear beta-lactamasas de espectro ampliado. Y esta beta-lactamasa de espectro ampliado va a crear una inhibición de la penicilina, de la cefalosporina de primera generación, de segunda generación, y abarca mucho más a la cefalosporina de tercera generación, que son excelentes antibióticos para cubrir gram positivos y gram negativos. Además de actuar sobre el Astreonam. Entonces se dan cuenta que es mucho más agresiva la bacteria que crea una beta-lactamasa de espectro ampliado. Pero podemos ir mucho más allá. Tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido, que comentaba su compañera, el famoso BLE, beta-lactamasa de espectro extendido. Acá esta bacteria va a generar resistencia no solo a las penicilinas, a las cefalosporinas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación y también Astreonam. ¿Sí? Pero la bacteria puede ser mucho más agresiva y crear resistencia produciendo beta-lactamasas, ¿no?, que cubren o que no permiten que se estudian con los mejores antibióticos que tenemos. ¿Cuáles son los mejores, chicos? Que pertenece al grupo de los beta-lactámicos. Los carbapenem. Entonces voy a tener una beta-lactamasa, ¿no?, y que se llama carbapenemasas, ¿no? Entonces, de carbapenem. Carbapenemasas. Entonces, si estoy produciendo carbapenemasas, entonces se entiende que ningún antibiótico, ni la penicilina de primera, segunda, tercera, cuarta generación, Astreonam, ni siquiera los carbamatos, todos estos, los carbapenémicos, los carbapenem, no carbamatos, estamos hablando de otra cosa, no carbamatos, sino carbapenémicos, los carbapenem van a manejar o van a controlar esta infección por esta bacteria. Entonces se dan cuenta de que tenemos otra forma. Entonces, perdón, chicos, se fue la imagen. Denme un segundo. Me dicen si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya, denme un ratito.
Ya, chicos. Entonces, bien, entonces, esa es otra forma de crear resistencia. Otra tercera, que es muy conocida, es alterando o la alteración de las proteínas de transporte. Ustedes recuerdan que tenemos acá unos lugares donde se encargan de que ingresen unas porinas en los gram negativos, que es el lugar por donde debe ingresar el antibiótico. ¿Para qué ingresa el antibiótico? Entonces, cuando se modifica o se altere esas proteínas de transporte, entonces vamos a crear resistencia. No permite el ingreso del antibiótico. Y tenemos otra donde se produce la producción de proteínas de expulsión. Expulsión, por ejemplo, esas dos, ¿no?, son muy frecuentes en la pseudomonas. Entonces se crean proteínas en el interior. Una vez el antibiótico ha ingresado al interior de la bacteria, se crean unas proteínas que se encargan de expulsar estos antibióticos. Expulsan estos antibióticos. Bien, de esa forma se crea la resistencia. En términos generales, la resistencia más frecuente en los gram positivos es la alteración del sitio de unión, alterando el PVP. Y en los gram negativos, la forma más frecuente de crear resistencia es la producción de las enzimas, de las beta-lactamasas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para que más o menos se pueda entender el caso clínico y qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos la clasificación de los antibióticos? Si entendimos un poco, recordamos un poco la estructura externa de los antibióticos y los lugares donde podría actuar. Entonces, hacemos una clasificación bastante rápida. Entonces, decimos antibióticos que actúan a nivel de la pared celular. ¿Cuáles serían los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular? Rápidamente, chicos. Las penicilinas, para poder ubicarnos en el caso clínico. Las penicilinas naturales. ¿Qué penicilinas naturales conocemos? La bencilpenicilina, ¿no?, sódica, la bencilpenicilínica procaínica, la bencilpenicilina benzatínica. ¿Sí? Luego tenemos los semisintéticos. Los semisintéticos, que es la amoxicilina. Eso lo vamos a ver en la clase anterior con más detalle, cuando veamos infecciones por estafilococo y todo eso. Amoxicilina, la ampicilina, ¿sí? Y tenemos los resistentes a la beta-lactamasa, que acá tenemos la oxacilina y acá para nosotros la dicloxacilina. En otros países hay cloxacilina y también la napsilina. ¿Sí? Entonces, para más o menos orientarnos. Y los antiseudomónicos, ¿no? Pseudomonas, las pseudomonas, es decir, estas pseudomonas, ¿no? Los antiseudomonas. Y tenemos acá la ticarcilina y la piperacilina. ¿No? Entonces, eso es lo que tienen que conocer y recordar. Entonces, en nuestro caso clínico, ¿hemos usado alguno de estos antibióticos? Aparentemente no. Pero cuando hablamos de antibióticos que actúan a nivel de la pared celular, tenemos el primer grupo que son las penicilinas. Penicilinas. Luego tenemos otro grupo importante que se llaman, chicos, cuando hablamos de la pared celular, ¿qué antibióticos? ¿De qué antibióticos estamos hablando? Cefalosporina. Chicos, a ver, las cefalosporinas. Las cefalosporinas tenemos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, tenemos de cuarta generación, tenemos de quinta generación, incluso hasta de sexta generación que aparecieron los antibióticos como cefalosporinas. De primera generación tienen que recordar la cefalexina, que es por vía oral, la cefazolina, la cefalotina, ¿no? Y estos cubren muy bien gram positivos. De segunda generación, que deben recordar, la cefuroxima.
Hay muchísimos, pero lo estamos mencionando los más importantes. Cefuroxima. Y hay otro grupo en segunda generación que se llaman las cefamicinas, que está la cefoxitina y el cefotetán, ¿no? Entonces acá también tenemos las cefamicinas. Eso está en el Goodman, chicos, ¿no? Entonces la clasificación, el cuadrito. Y acá tenemos la cefoxitima y el cefotetán, ¿no? Entonces, solo para más o menos orientarnos. Esta cefuroxima cubre muy bien gram positivos y también cubre gram negativos. La cefuroxima es un excelente antibiótico, más o menos equivalente a una cefalosporina de tercera generación. Excelente porque cubre gram positivos y gram negativos. Estas cefamicinas que les menciono, como es la cefoxitina y el cefotetán, cubren muy bien anaerobios. De tercera generación, ustedes ya conocen, ¿no? El famoso o la famosa ceftriaxona, la cefotaxima, ¿no? Son excelentes antibióticos que te cubren muy bien gram positivos y bastante gram negativos. Y tenemos el antiseudomónico de este grupo, que es la ceftazidima. Entonces, la ceftazidima, que es el antiseudomónico. ¿Mm? Entonces, que reconozcan esos antibióticos, muy bien, ¿no? Entonces, la cefoperazona también está acá, ¿no? Cefoperazona, ¿no? Pero también existen por vía oral, tercera generación, que es el Cefdimir, que siempre nos están ahí tratando de ofrecer, el Cefdimir, la cepodoxima, así se llama, cep con F, cepodoxima, que también son de tercera generación, pero estas son por vía oral. Recuerden, las parenterales es ceftriaxona, cefotaxima y la ceftazidima. Y de cuarta generación, vamos a poner acá de cuarta generación, tenemos el cefepime. Este es un antibiótico excelente para cubrir gram positivos, gram negativos y también pseudomonas. Entonces, como que se ha creado pensando en este germen bastante agresivo, que es las pseudomonas. Las pseudomonas, ¿sí? Y también para otro grupo de gérmenes que tienen resistencia, no sé si ustedes han leído, hay una resistencia natural, se llama resistencia cromosómica. Y están los gérmenes, vamos a regresar acá, los gérmenes, un grupo de gérmenes que son los AMC. Vamos a ver, de Aeromona, Morganella, Providencia, AMC, que a ver, ¿qué nos falta? Serratia, y así sería AMC, Serratia y Enterobacter. Estas bacterias, chicos, que es un acrónimo de AMC, esas bacterias tienen una resistencia, acá está, lo he visto acá, una resistencia casi natural, ¿no? Que nacen con esa resistencia, es una resistencia cromosómica, ¿no? A todos los antibióticos que cubren, que más o menos llegan a la que producen las beta-lactamases de espectro ampliado, que no les va a hacer nada la penicilina, cefalosporina de primera, segunda ni tercera generación. Entonces, todos estos gérmenes, si ustedes se encuentran con estos gérmenes, con Morganella, Aeromona, Providencia, Serratia, Enterobacter, así en el cultivo, así en el antibiograma, en el hemocultivo y el antibiograma les diga que es sensible, no le va a hacer absolutamente la cefalosporina de tercera generación. Es por eso que aparece este cefepime. Y ese cefepime cubre muy bien a pseudomonas y este grupo de bacterias que es el AMC, ¿no? Entonces, que
que va a cobertura también. Y luego tenemos el de quinta generación, que idealmente se ha diseñado para el estafilococo MARSA positivo, meticilin resistente, que lo vamos a comentar la siguiente semana, que es la septarolina. La septalorina. Esa septalorina, en teoría, maneja muy bien los estafilococos MARSA positivos, ¿no? Entonces no se preocupen, lo vamos a comentar. Incluso hay de sexta generación que comentamos. Luego tenemos como las penicilinas que tienen la estructura beta-lactámica, porque todos estos comparten una estructura, la penicilina, la cefalosporina, comparten una estructura que es el anillo beta-lactámico, los carbapenem. Acá está el famoso carbapenem. Y que hemos dicho que existe un antibiótico que me cubre muy bien gram positivos, ¿no? Gram negativos y también a pseudomonas, incluso gérmenes anaeróbicos. Entonces, en este grupo de los carbapenem tenemos al imipenem. Este es el primero que se ha diseñado, ¿no? Pero lamentablemente este imipenem es bastante inestable, ¿no? A nivel de la sangre por una enzima que se encuentra en el plasma. Y esa inestabilidad le quita la capacidad de poder eliminar al germen. Por eso que el imipenem se tiene que asociar a la cilastina. Entonces, cuando se une a la cilastina, el imipenem le confiere mayor capacidad de estabilidad para poder manejar las infecciones. ¿Quiénes cubre? Aquí el germen cubre muy bien a gram positivos, también a gram negativos, pero cubre más a gram positivos y pseudomonas. Es un antipseudomona. Es un antipseudomonas. Pero tiene que asociarse a cilastina. Pero lamentablemente cuando se une a cilastina tiene unos efectos colaterales, que es muchas veces pregunta de examen. ¿Qué cosa produce la unión del imipenem con la cilastina o qué incrementa el riesgo de convulsiones? Entonces, ¿le daré a un paciente que tiene un trastorno neurológico previo o que yo esté manejando una infección del sistema nervioso central? No. Entonces, si este induce una convulsión, si tengo un paciente que es epiléptico, pues podría iniciar una convulsión. Si es un paciente que de repente tiene un trauma o un tumor cerebral, probablemente no sea el antibiótico ideal. ¿Por qué? Porque este antibiótico ya induce por sí o puede incrementar la posibilidad de una convulsión. No es muy frecuente, pero se podría dar esa posibilidad. El imipenem necesita de la cilastina. Es por eso que se creó otro que tenga mayor estabilidad, meropenem. El meropenem es estable a esta enzima que inestabiliza el imipenem, ¿no? Y puede sin ningún problema actuar sobre gram positivos, gram negativos y también contra pseudomonas. Sobre pseudomonas. ¿Sí? Ya tenemos el imipenem, el meropenem y también nos estamos olvidando que actúa sobre quiénes? Anaerobios. Este es el mejor antibiótico que tenemos. Entonces, está ahí en el techo para poder manejar las infecciones. Y luego tenemos el ertapenem. El ertapenem también es bastante seguro, es bastante estable, tiene una vida media bastante larga, se usa una vez al día y actúa contra pseudomonas, muy bien, pero menos en relación al imipenem y al meropenem, ¿ya? Actúa más sobre ¿qué? Sobre las bacterias que son BLE. Esas bacterias que producen, ¿no? Esa beta-lactamasa de espectro extendido, esas bastante agresivas, como una E. coli, por ejemplo, productora de BLE, o una Serratia, ¿no? O una Klebsiella, entonces va muy bien y pueden manejarlo incluso de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué permite que se maneje de forma ambulatoria? Que sea bastante estable y que su vida media sea larga y yo le pueda dar una vez al día.
de forma ambulatoria. Entonces, si les preguntan, ¿quién tiene mejor acción contra las pseudomonas? El meropenem, ¿sí? Luego el imipenem y en menor proporción el ertapenem. ¿Para qué se usa más el ertapenem? Para gérmenes productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Si yo no quiero meterme con la pseudomonas, utilizo ertapenem. ¿Por qué, chicos? Porque si utilizo para una infección simple meropenem, se entiende que estoy manejando todo y también me estoy metiendo con las pseudomonas. Y al meterme con las pseudomonas, podría en ese grupo de pseudomonas ser uno resistente y no caer frente al meropenem. Esa pseudomona que se mantuvo frente al meropenem vaya a ser resistente a este antibiótico. Entonces estoy creando innecesariamente resistencia, ¿no? de parte de nosotros frente al germen que está presente ahí. Así que no tengo por qué manejar este germen, ¿no? Si es que yo solo tengo una infección que está asociado, por ejemplo, a E. coli, entonces utilizo ertapenem, ¿no? Para eso se hizo. Pero si es una infección muy severa, si es una infección con una sepsis severa, un paciente que se está chocando, no van a utilizar ertapenem. Tienen que utilizar imipenem o meropenem, ¿sí? Pero si es una infección del sistema nervioso central, meropenem. Evitamos el imipenem porque ya sabemos qué produce el imipenem o qué podría producir imipenem asociado a la cilastina. Chicos, ¿qué va a producir? Epilepsia. Digo, convulsiones. Perdón. Convulsiones. La epilepsia no, convulsiones. Muy bien. Luego tenemos dentro de este grupo también de los beta-lactámicos, porque mantienen el anillo beta-lactámico, tenemos al monobactam. ¿Y cómo se llama el monobactam, chicos? ¿Alguien puede decirme? El Aztreonam. Entonces, muy bien, solo tiene, recuerden ustedes, para que más o menos se den cuenta, ¿por qué monobactámico? Porque tanto las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenem tienen dos anillos que de alguna manera van a compartir una forma estructural, ¿no? O van a parecerse estructuralmente este grupo de antibióticos. En cambio, el monobactámico solo tiene un anillo beta-lactámico nada más, ¿sí? Entonces los otros tienen dos, entonces por eso le llaman monobactam. ¿Bien? ¿Qué cubre este? ¿No? Cubre muy bien gram negativos y pseudomonas. Entonces, ¿para qué? Para gram negativos y también pseudomonas, ¿no? Las pseudomonas. Entonces, eso es algo que tienen que recordar con los beta-lactámicos. Luego de los beta-lactámicos, y estos recuerdan que todos estos actúan a nivel de la pared celular. Luego de los beta-lactámicos, si quieren, voy siguiendo la secuencia, bajo un poquito, me encontraré con los antibióticos que actúan a nivel de la membrana celular. ¿Quién es el antibiótico que actúa, o más conocido, que actúa a nivel de la membrana celular? Chicos. Ceftriaxona, doctor. La ceftriaxona, recuerden que es una cefalosporina de tercera generación. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Aquí está la ceftriaxona. Ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima son antibióticos que son cefalosporina, actúan a nivel de la pared celular. Pero un antibiótico que actúa a nivel de la pared celular, ¿cuál sería? Las polimixinas y la daptomicina. Entonces, este es el antibiótico. Entonces, la polimixina es un antibiótico, es uno de los antibióticos más antiguos. Entonces, por un tiempo, este antibiótico dejó de tener uso.
¿Por qué? Porque tenía muchos efectos adversos, ¿no? Entonces, la toxicidad asociada a este antibiótico era bastante alta. Entonces, ¿cómo actúa? Entonces, si tengo una bacteria, ya sea gram positivo o gram negativo, y tiene su pared celular, tiene su pared celular, en la gram positiva es bastante grande y tiene su pared celular en la capa bilipídica, y en el gram negativo es bastante pequeñito y tiene otra capa bilipídica. Entonces lo que hace, ingresa por estos canales, recuerden ustedes el canal, ingresa por las acuaporinas, ingresa el antibiótico y empieza a actuar como un detergente, emulsiona. Empieza a degradar la capa fosfolipídica. La capa fosfolipídica. Entonces, y la bacteria empieza a alisarse rápidamente. Entonces, tanto los beta-lactámicos como esta son bactericidas. Están eliminando la bacteria, eliminan la bacteria, destruyen, lisan la bacteria, son bactericidas. Y el representante más importante de la policina es la colistina. Ese es el techo, no hay más que la colistina, ¿no? Como mencionamos, dejó de usarse hace bastante tiempo porque era muy tóxico. Pero como se crearon resistencia, incluso hasta los carbapenem, recuerdan ustedes las carbapenemasas, que también van a crear resistencia hasta los carbapenem, ¿qué te queda? Colistina. Regresar este antibiótico, que era de alguna manera que se había dejado el uso de esto por la toxicidad, se tenía que recurrir nuevamente a este antibiótico para manejar las infecciones severas. Entonces tenemos las polimixinas. Bueno, y luego ingresamos al interior y son los antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Y tenemos como el interior de la bacteria, ribosomas, depende, ¿no? O tiene unas organelas que van a depender, ¿no? Para la formación estructural de las proteínas, ¿no? Que son los ribosomas, y estos ribosomas están formados por subunidades, 70 o 50, chicos. ¿Qué subunidades tienen? 50. 50 y 30, ¿no? En nosotros es 70. En la bacteria, 50 y 30. Entonces necesitamos que la bacteria en su interior forme proteínas para poder replicarse, ¿no? Entonces vamos a inhibir la producción de estas proteínas. Algunos actúan sobre la subunidad 30 y otros van a actuar sobre la subunidad 70. ¿Quiénes actúan sobre la subunidad 50? ¿Quiénes actúan sobre esa estructura grande? Por la más grande. ¿Qué antibióticos? A ver, chicos, ustedes ya llevaron ese tema. Sobre la subunidad 30, los macrólidos. La clindamicina, ¿sí? El inesolit, el cloranfenicol, ¿no? Cloranfenicol, ¿quién más? Nos estamos olvidando de alguien más. La estreptogramina. Esos actúan sobre la subunidad 50. Y sobre la subunidad 30, ¿quiénes actúan? Unos bien conocidos, famosos, que es la tetraciclinas, donde está la doxitetraciclina, la doxiciclina, y los aminoglucósidos, donde está la amicacina, la gentamicina, la canamicina, ¿no? Entonces esos son los antibióticos que actúan sobre la subunidad 30. Como estos se encargan de evitar el crecimiento o el desarrollo, la replicación celular, se los conoce como bacteriostáticos. Evitan el crecimiento de la bacteria, excepto los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos pueden actuar algunos sobre las dos subunidades, y cuando actúan sobre las dos subunidades se convierten en bactericidas. Entonces, en general, los que inhiben la síntesis de proteínas son bacteriostáticos, excepto los aminoglucósidos.
¿Sí? Muy bien, y luego tenemos, estamos hablando a grandes rasgos, los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos. Ahí tenemos a las quinolonas. ¿Qué quinolonas conocemos? De las de primera generación, el ácido anhidríxico, y luego tenemos las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina. ¿Quién más, chicos? ¿Qué más? A ver, ¿qué otra quinolonas conocemos? Tienen que intervenir, chicos. ¿Qué otras quinolonas? Chicos, también tienen que participar. Tienen nota ustedes de participación. Examina. Ciprofloxacino, ¿qué más? Chicos, norfloxacino. Son antibióticos que ustedes tienen que conocer, tienen que familiarizarse. Ofloxacino, levofloxacino. Bien, entonces, el antibiótico que va muy bien para las vías urinarias es el ácido anhidríxico. ¿Sí? Pero todos utilizan ciprofloxacino, ¿no? Ciprofloxacino es un antibiótico que se ha diseñado contra la pseudomonas, pero todos usan para manejar las infecciones urinarias, cosa que no debería ser. Entonces tienen como alternativa, tienen el ácido anhidríxico, tienen la nitrofurantoína como alternativas para manejar las infecciones urinarias, pero utilizan, ¿no?, el antiseudomónico como ciprofloxacino. Y el levofloxacino va muy bien para vías respiratorias, para las neumonías, ¿no? Esas son de segunda generación. Y tenemos una de tercera generación que es el moxifloxacino. Moxifloxacino. Entonces, esos deben reconocer ustedes. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo actúa? Entonces, inhibiendo la síntesis de proteínas. ¿Qué hacen las quinolonas? Las quinolonas lo que van a hacer es actuar sobre la ADN girasa. Entonces, recuerden, si esta es una bacteria, recuerden que tiene una cromatina, ¿no es así? Y esa cromatina se tiene que replicar para uno desarrollar y formar otras bacterias. Pero cuando este ADN se estira, si se estirara, entonces no podría ingresar, no podría mantenerse dentro de la bacteria. Para eso necesita de esta enzima que se llama la ADN girasa. Entonces, esta ADN girasa lo que hace es, una vez se separa el ADN en dos para la replicación, para que se tiene que separar para que nuevamente se replique, entonces se elonga, entonces tendría que crecer demasiado y sobresalir, no podría soportar la bacteria. Entonces, una vez se va abriendo, se va desenrollando, la ADN girasa, una vez se replica, o se transcribe, se va nuevamente enrollando. Su acción de la ADN girasa es enrollar una vez se transcribe, o hay transcripción del ADN. Esa es la acción de la ADN girasa. Entonces es importante para la replicación, la transcripción y la replicación de la bacteria. ¿Qué hace la quinolona? Actúa sobre la ADN girasa. También lo conocen la topoisomerasa. Entonces, ¿dónde actúa sobre la ADN girasa o la topoisomerasa? Ese es el lugar de acción de las quinolonas. Siempre es pregunta de examen. ¿Dónde actúan las quinolonas? Inhibe la acción de la enzima que es la ADN girasa o la topoisomerasa. ¿Sí? Bien, tenemos otro grupo de antibióticos. Tenemos otro grupo de antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de proteínas. Uno que es muy conocido para manejar tuberculosis, que se llama, ¿cómo se llama? La rifampicina. Entonces, ¿dónde actúa la rifampicina, chicos? Igual, evitando o inhibiendo la acción de la ya no ADN, sino de la ARN polimerasa. Entonces, una vez que ya hubo transcripción y se forma un ARN, entonces va a evitar que se formen proteínas,
Entonces actúa sobre la ARN polimerasa. Entonces vemos que tenemos antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Y luego tenemos antibióticos que actúan inhibiendo la síntesis de ácido fólico. Inhibición de la síntesis de ácido fólico. ¿Y quiénes son los antibióticos? El trimetoprim y el sulfametoxazol, que es el famoso, ¿cómo se llama? Cotrimoxazol. Bien, entonces ese es un resumen que ustedes tienen que saber y conocer. Entonces, en nuestro caso clínico, si ya más o menos sabemos dónde están ubicados los antibióticos, en nuestro caso clínico, ¿es un paciente de cuántos años, chicos? 75 años. 55 años. ¿Y qué patología tiene de fondo? Y tiene una infección. ¿Qué patología condiciona su infección? ¿Qué patología tiene? Déjenme ver, a ver. Chicos, caso clínico. Mencionaba que tenía un globo vesical y que tenía Bien, dolor. este es un paciente de 75 años de edad, ¿no? Que acude al centro hospitalario con dolor en epigasia asociada a dificultad para orinar. ¿Qué patología tiene? Probablemente una hiperplasia benigna de próstata. Entonces presenta episodios subfebriles y disuria. Hace 2 días, ¿quién tiene dificultad para orinar? Entonces, a mayor edad vamos a tener menos posibilidad de eliminar la orina por el crecimiento de la próstata, ¿sí? Y si tenemos éstasis de orina, hay la mayor posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano. Y este paciente por eso hace una infección urinaria. Presenta clínica de infección urinaria. Está subfebril, tiene disuria desde hace 2 días. A la evaluación se evidencia un globo vesical. No orina, no orina, se acumula la orina por hiperplasia probablemente y asociado a eso tiene una infección urinaria. ¿Sí? Se solicita un cultivo de orina y se inicia antibiótico terapia con ciprofloxacina. ¿Recuerdan lo que les decía? ¿Qué usan todo el mundo para poder manejar infecciones urinarias? Erróneamente ciprofloxacina. Aunque tienes alternativas, puedes usar ácido narilíxico, puedes usar nitrofurantoína, pero usar ciprofloxacino. A la espera de ser evaluado, ¿le va a pegar? Sí, porque esos actúan sobre gram positivos y también sobre gram negativos y mencionamos que también son antiseudomonas. Entonces actúan también contra las pseudomonas. Se ha diseñado el cipro para pseudomonas. A la espera de ser evaluado por resultados de urocultivo. Los resultados de urocultivo demuestran que un E. coli resistente a ciprofloxacina y a ácido narilíxico. Entonces, es resistente a cipro y también es resistente a ácido narilíxico, a los dos. Pero es sensible a cefalosporinas y aminoglucósidos. El aminoglucósido es un excelente antibiótico, ¿no? Que cubre gram positivos y cubre gram negativos, ¿no? Los aminoglucósidos. El único problema es la toxicidad, la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. Recuerden que los aminoglucósidos pueden causar ototoxicidad irreversible y nefrotoxicidad que puede revertirse, ¿no? Y se usa bastante en infecciones urinarias, incluso hasta de forma empírica. Tienes clínica, te doy aminoglucósido. Bueno, pero el cultivo es sensible, aparentemente, para una cefalosporina de tercera generación. Una cefalosporina, no dice de qué generación, cefalosporina y aminoglucósidos y carbapenén. Por lo que inician ceftriaxona. ¿La ceftriaxona de qué cefalosporina, chicos? ¿De qué generación? ¿De qué generación es? Tercera generación. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación. Entonces, le dan ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, diariamente por 7 días y se mantiene una sonda urinaria a la espera de ser evaluado por urología. Muy bien, aparentemente fue manejado su infección urinaria por una cefalosporina de tercera generación. Pero ¿qué dejaron ahí introducido? Una sonda, un cuerpo extraño en una vía urinaria. Probablemente manejaron el primer cuadro infeccioso y unos meses después acude por fiebre persistente, malestar general, vómitos, refiriendo además no haber cambiado la sonda urinaria.
La principal causa de infección por Pseudomonas en vías urinarias es por la persistencia de una sonda vesical. La sonda vesical es un factor muy importante para la proliferación de este germen, que es la Pseudomonas. Y obviamente la presencia de otros gérmenes más, como el E. coli y otros gérmenes, ¿sí? Y llega la emergencia, el urocultivo de laboratorio particular trae al paciente con E. coli ble positivo. Si digo E. coli ble positivo, ¿recuerdan ustedes? El E. coli ble positivo, entonces, va a eliminar a todos los antibióticos hasta cefalosporina. ¿De qué generación? De tercera generación. Incluso hasta Astreonan, hasta el Monobactam. Primera, segunda, tercera generación. Cefalosporina hasta cuarta generación. Hasta cuarta generación, ven ustedes. Primera, segunda, tercera, cuarta generación y hasta Astreonan. Es beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, una cefalosporina ya no le va a hacer nada. Entonces, si es ble positivo, ¿cuál sería el siguiente antibiótico? ¿Qué antibiótico sería, chicos? ¿Qué antibiótico sería? Lo estoy marcando. Los carbapenem. Los carbapenem. Entonces, carbapenem. Los carbapenem son el imipenem, el carbapenem y el ertapenem, que comentamos. Los carbapenem. Entonces, estos carbapenem van a pegarle a esos ble. Pero ojo que también le pegan a la Pseudomonas. Pero hay que ver de que esa Pseudomonas no sea resistente. Y el paciente decide iniciar antibiótico terapia con imipenem, solicitando un cultivo. Al tercer día de hospitalización, paciente persiste febril y llega al urocultivo del hospital donde reportan Pseudomonas multiresistente y decide iniciar meropenem. Entonces, probablemente también esta Pseudomonas ha producido una beta-lactamasa, ¿no? Que va a evitar que actúe los carbapenem. Ya sería una carbapenemasa, ¿no? Entonces, si es una carbapenemasa, si no va muy bien con el meropenem, porque recuerdan que inició con meropenem, tiene menos acción que el meropenem, hemos mencionado. Incluso para Pseudomonas, el meropenem va muy bien. Pero si es una bacteria que produce carbapenemasas, ¿cuál sería el siguiente antibiótico? El que no queríamos usar y dejamos de usar, ¿cuál sería? Las polimixinas. Y la polimixina se llama colistina. Colistina. Muy bien, chicos. Antibióticos. Para manejar antibióticos, ¿qué necesitan entender? Microbiología. Entonces, necesitan entender. Si no conocen microbiología, no van a entender la farmacología de antibióticos. ¿Hay alguna pregunta o duda, chicos? Para poder así rapidito repasar. ¿Qué parte no han entendido? ¿O no se entendió nada? Chicos. Estuvo bien, doctor. Sí, doctor, solo falta repasar nada más. Ya. Igual, la siguiente clase de antibióticos vamos a hacer un segundo repaso de la clasificación de antibióticos. Igual vamos a volver a repasar. ¿No? Igual vamos a volver a repasar, no se preocupen. Bien, entonces, quien expuso ahora fue Xiomara, ¿no? ¿Quién expuso hoy? Xiomara. Sí, doctor Xiomara. Xiomara. Dime un segundo, Xiomara. No está presente Tinoco Trujillo, ¿no? Ay, doctor, sí estoy presente. Estás presente, ya te voy a considerar como falta.
Ya, excelente, chicos. Entonces, igual, no se preocupen, la siguiente semana volvemos a repasar. Vamos a volver a repasar porque vamos a hablar de antibióticos que actúan sobre la pared celular. Ya vamos a entender con detalle, que creo que no lo comentamos, en la vancomicina, ¿no? Entonces, es un antibiótico que también actúa a nivel de la pared celular, ¿no? Entonces, vamos a comentar con bastante detalle. Hacemos un repaso nuevamente de esto. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, nos conectamos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.